Conexión con Dionisio Gutiérrez. El éxito de las naciones, la armonía en los pueblos y el bienestar de los ciudadanos se alcanzan cuando la inteligencia, la madurez y la responsabilidad son practicadas por los dirigentes para resolver conflictos y alcanzar acuerdos que se convierten en hechos reales que afectan positivamente a la sociedad. La conflictividad social polarizada y sin soluciones es el camino seguro al fracaso. Todos pierden. Por eso, las naciones que han alcanzado prosperidad después de haber logrado consensos son un buen ejemplo del camino correcto. La historia está llena de valiosos testimonios de pueblos que vivían en conflicto y cómo, después de que sus dirigentes ejercieron un liderazgo inteligente, surgieron los acuerdos, las ideas, las acciones y los cambios para mejorar y triunfar. También la historia está llena de evidencias que confirman el fracaso de las naciones que no supieron superar sus diferencias y viven en conflicto para desgracia de sus pueblos. Guatemala tiene siempre la oportunidad de tomar el camino de la armonía y la paz inteligente, el camino de los acuerdos que buscan el bien común y la construcción de un mejor país para todos. Son muchos los países en el mundo que han pasado por procesos de alta conflictividad social, política y económica. Estados Unidos experimentó una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur, que duró 4 años y que tuvo un saldo aproximado de 620,000 muertos. En la década de los 60 y 70, esta nación vivió episodios de convulsión social por la lucha de los derechos civiles de las personas de color y por las guerras en las que estuvo involucrado el país. En el caso de Europa, el nivel de conflictividad ha llegado a niveles extremos a lo largo de su historia milenaria. Revoluciones sangrientas, decenas de guerras entre naciones y 2 guerras mundiales han marcado la vida de las sociedades europeas. Lo mismo puede decirse del continente asiático, con los múltiples conflictos que ha experimentado y los regímenes brutales y represivos que han gobernado algunas de sus naciones. África, el continente más pobre del planeta, sigue todavía en medio de la inestabilidad política, la lucha sangrienta por sus recursos naturales y la ingobernabilidad total en ciertas regiones. En el caso de los países de América Latina, la mayoría han experimentado largas dictaduras, caracterizadas por la fuerte represión y el impedimento al pleno ejercicio de las libertades, como la libertad política o la libre expresión del pensamiento. La historia de Guatemala no es ajena a esta realidad. Desde sus orígenes, la inestabilidad política ha sido su característica más distintiva. Largas dictaduras en el primer siglo y medio de su historia, golpes de Estado y fraudes electorales constantes a partir de la década de 1960. A esto tiene que sumársele el conflicto armado interno, con el enorme saldo de muerte y dolor que aún hoy nos divide. Guatemala aún experimenta con la democracia. Las divisiones ideológicas todavía nos impiden ponernos de acuerdo sobre un proyecto de nación de largo plazo. Y la violencia desenfrenada de la última década amenaza con romper los tejidos sociales, fundamentales para construir una sociedad incluyente y pacífica. Los conflictos de la humanidad son parte de su historia antigua y de su historia moderna. Sin embargo, muchos países han superado los conflictos que los dividen, logrando construir sociedades modernas y democracias sólidas, que les han permitido avanzar en el desarrollo económico y social. Europa ha logrado consolidarse como una región integrada, a pesar de su historia tan conflictiva, y hoy es la región más pacífica del mundo. Los guatemaltecos estamos aprendiendo a vivir en la diversidad cultural e ideológica, pero es urgente que aprendamos a dialogar de forma honesta, tolerante y respetuosa. Y sobre todo, que aprendamos a construir consensos que sean respetados a lo largo del tiempo. Solo de esa forma lograremos construir una auténtica democracia moderna que nos permita dar el salto al desarrollo. Promover el diálogo en todos los ámbitos debe ser un esfuerzo permanente. Cuando el diálogo es genuino, los resultados son positivos para toda la sociedad. La Fundación Carlos Martínez Durán proyecta llevar un mensaje de cultura de paz y diálogo a todos los rincones del país.
Durante los 35 años que he dirigido mi institución educativa, he estado interesada en investigar cómo se forma a la persona y al ciudadano de tal forma que logremos ambientes de paz, de respeto, de tolerancia. En ese camino encontramos que una competencia fundamental es la educación para el diálogo. Si el diálogo es un elemento que se sistematiza y se integra al quehacer diario de las escuelas o de las instituciones educativas, entonces produce cambios en cuanto al valor de la dignidad de la persona. El ejercicio básico para hacer a la persona consciente de su valor y consciente del valor del otro es la práctica del diálogo. Es tan potente que a la persona le da, si se lleva bien el diálogo, le da confianza y le da seguridad, promueve el afecto, promueve la autoestima, valora el respeto a las diferencias individuales y por tanto hace responsable a la persona. Y es el escenario fundamental para la práctica de valores. Y yo creo que en todos estos años, después de los acuerdos de paz, puesto hay cambios en el país. Hay cambios en favor de una cultura de más comunicación o de mayor confianza y seguridad. Pero hay resabios todavía en donde aún en los centros educativos, que es de donde debería venir una nueva cultura, no se practica el diálogo. Porque tiene que haber alguien que tenga esa experiencia para transmitirla. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan el licenciado Luis Linares, secretario ejecutivo de ACIES, el licenciado Jesús Gómez, gerente de atención de la conflictividad social del Sistema Nacional de Diálogo de la Presidencia de la República. Es especialista en análisis y transformación de conflictos sociales, diálogo, negociación y mediación. El licenciado Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, él es psicólogo social. A don Luis Linares lo presentamos con pocos datos porque es ampliamente conocido. Licenciado Linares, ¿por qué somos un país tan dividido? Bueno, creo que en todas las sociedades hay conflictos, pero en nuestra sociedad estos conflictos son quizás más recurrentes, más extendidos, de una mayor variedad temática, derivado de que somos un país con muchas desigualdades y por muchas necesidades, porque el conflicto pues se define como la competencia por un bien escaso. Y también podríamos decir por bienes mal distribuidos. Entonces, en la medida que en Guatemala tenemos una acumulación desde casi ancestral, podríamos decir, de insatisfacciones en la sociedad, de necesidades no satisfechas y también de mala gestión de los problemas y que en esa mala gestión se provocan más conflictos en lugar de resolverlos. Entonces, estamos en una situación de acumulación y de una múltiples expresiones de conflictividad que nos llevan a pensar en un momento dado o en ciertos momentos que los conflictos, la situación de conflictividad de Guatemala tiene pocos visos de solucionarse y que corremos el riesgo de caer en situaciones de ingobernabilidad. Tremendo, es una visión, digamos, pesimista, aunque con muchas pinceladas de realidad, porque es lo que vivimos todos los días. ¿Y la solución por dónde está? Bueno, pues está precisamente, yo creo que hay que reconocer los problemas básicos de Guatemala. Y en el fondo, creo yo, el problema, como ya lo mencionamos acá en la primera ocasión que nos concedió el honor de asistir a este programa, que el problema no es la riqueza que existe o los satisfactores que hay en la sociedad, sino que cómo se reparten esos satisfactores, cómo se reparte el pastel producto de la actividad económica productiva del país. Entonces, en el fondo hay problemas derivados de la desigualdad que existe en Guatemala, que no por casualidad Guatemala es la sociedad, junto con Honduras, la sociedad más desigual de América Latina, y ya también es un lugar común decir que América Latina es la región más desigual del planeta. Entonces, ahí por un lado, y otros temas que
que tienen que ver con esto es la ineficacia e ineficiencia del Estado para atender los problemas. También hay del lado de los demandantes, pues muchas veces demandas que son inviables, irreales. También hay quienes asusan los problemas en lugar de contribuir a resolverlos. Y una situación de inconformidad que se va esparciendo sobre toda la sociedad. Cuando el licenciado Linares habla de ser más dedicados, responsables en buscar la solución de los problemas, licenciado Garavito, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de soluciones? Y de buscar que, por ejemplo, en el tema de la desigualdad y la problemática social que vive el país, en todo caso, buscando cómo resolver eso, debiéramos explorar cómo podemos hacer crecer la economía, cómo podemos provocar que haya muchas más oportunidades de trabajo, mejores ingresos, y que los problemas que no se resuelven desde el Estado ni de la sociedad, nos esforcemos más en resolverlos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto buscar soluciones? A mí me parece que, bueno, en principio es una situación sumamente compleja, ¿no? Porque un poco en la línea que se mencionaba, yo creo que hay un mal originario, digamos, en la sociedad nuestra, que no nos hemos atrevido a entrarle y resolverlo de fondo. Esto que el licenciado planteaba y que no voy a repetir. Pero sí me gustaría, digamos, recalcar en que esa realidad, digamos, histórica, de polarización, de deficiencia del Estado, no solo en la parte material, sino en la parte de justicia, en la parte política, se subjetiva. Es decir, todo esto se ha construido históricamente y ha creado en el ciudadano en general una psicología, una subjetividad, como le querramos llamar, muy calcada en esa condición social polar, ¿verdad? Que es, venimos arrastrando por muchísimos años. Lo que quiero decir con esto es que no perdamos de vista que la realidad concreta crea subjetividad y crea psicología en la persona. Y desde luego a veces no nos explicamos qué sucede con lo que decías, por ejemplo, de buscar solución, de encontrar, porque en ese imaginario social la vida es polar, el bueno, el malo, el que tiene, el que no tiene, el que está conmigo, el que no está conmigo, el que me quiere fregar o al quien friego, porque esa ha sido la lógica, digamos, de un Estado que ha sido incapaz, y eso creo yo que es el gran elemento que tenemos que reconocer, el Estado que ha sido incapaz de construir un proceso en el que todos los ciudadanos nos sentamos incluidos. Hay una lógica en el marginado, digamos, en una persona que se siente marginada en la familia, en el trabajo, en cualquier lado, que va a tender a reaccionar de manera negativa a eso. Hoy día lo podemos ver en algunas áreas, sobre todo metropolitanas, donde hay ciertos servicios al que todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Por ejemplo, comidas rápidas y eso, pero hay algunos donde no van, hay unos donde los taxis no entran, es decir, donde la comida que se lleva no llega. Es decir, ese sentimiento de sentirse marginal dentro de un conjunto social tiende a generar en el ser humano una respuesta agresiva, negativa por lo menos, sí. Pero no agresiva, pero negativa. Y eso es lo que nos mantiene con un nivel alto de conflictividad social. Vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión Conflictividad Social.